Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lucio Gutiérrez, soy residente de segundo año del Hospital Británico del Servicio de Traumatología y junto al equipo de Columna vamos a hablar sobre la escoliosis degenerativa del adulto y los conceptos actuales. Los objetivos de la charla va a ser definir la epidemiología, el impacto en la salud que tiene la deformidad del adulto, hablar un poco del balance sagital y las principales implicancias, algo de clasificaciones y opciones quirúrgicas. Como introducción a la deformidad espinal del adulto, podemos clasificarlas en dos grandes grupos, según este artículo de Silva y Lenke. Por un lado, la escoliosis de novo o escoliosis degenerativa, que es la que me voy a centrar en el día de hoy, y por otro lado, la escoliosis idiopática del adulto, que muchas veces es la progresión de la escoliosis idiopática del adolescente, que genera una sintomatología en la edad adulta. En cuanto a la definición, es una deformidad espinal con una curva según el ángulo de Cobb mayor a 10 grados y se desarrolla después de la madurez esquelética. En cuanto a la epidemiología, la proporción hombre-mujer es de 1 a 1, después de los 40 o 50 años. La edad media de presentación, ¿sí?, con la sintomatología es a los 70 años. La prevalencia en mayores de 50 años es aproximadamente del 6% y la tasa de progresión anual de las curvas son de aproximadamente 1,64 grados y hay literatura que dice que progresa también entre 3 a 6 grados al año. En cuanto al impacto de la salud que esta genera, se están publicando varios artículos en los últimos tiempos. Por ejemplo, este es un artículo norteamericano, publicado por Bess, que recolectó 497 pacientes con deformidad espinal del adulto sintomática. Se utilizó un cuestionario que se llama SF36, en el cual es un cuestionario que nació en la década del 90 en los Estados Unidos, y es para evaluar la calidad de vida de los pacientes relacionada con la salud, tanto la población en general como pacientes con enfermedades crónicas. Y lo que vieron en este estudio es que la deformidad del adulto sintomática tiene valores del componente físico y mental similares a otras enfermedades crónicas como es la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardíacas, ¿sí? Y también se vio que la discapacidad del adulto sintomática aumenta obviamente progresivamente con la edad. Este es otro estudio que habla de lo mismo. Este es un estudio multicéntrico publicado por Pellicet, que incluyó a España, Francia, Suiza y Turquía. Se evaluaron 766 pacientes con deformidad espinal del adulto, con criterios de inclusión que correspondían a adultos mayores de 18 años, con una curva coronal mayor a 20 grados, un eje vertical sagital mayor a 5, masifosis torácica, con una edad media de 45,8 grados, y ellos tomaron datos de un estudio que es el Proyecto Internacional de Evaluación de Calidad de Vida, que incluye pacientes sin condiciones crónicas y pacientes con diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia cardíaca congestiva y artritis, y pacientes del Grupo de Estudio Europeo de Columna, ¿sí?, con deformidad espinal. Se vio que en todos los puntos que evaluaron, ¿sí?, rol físico, dolor corporal, salud general, etc., el puntaje para los pacientes con enfermedad espinal era menor, ¿sí? En cuanto a la etiopatogenia de la deformidad del adulto, hay que entender que podemos tener cambios macroscópicos y cambios microscópicos. En cuanto a los cambios macroscópicos, podemos empezar a hablar de los cambios posturales que llevan a una alteración del equilibrio sagital. Esto se traduce en una traslación anterior del cuerpo, son los pacientes que vemos los ancianos como tirados hacia adelante. Eso lleva a una mayor actividad muscular, es decir, los músculos erectores de la columna lo que tienen que hacer es oponerse a la traslación anterior del cuerpo. Eso lo que produce es una mayor compresión a nivel de la columna y produce el desplazamiento, como vemos en esta imagen, de los discos, ¿sí?, uno sobre otro. Eso lleva a una pérdida de la altura discal y finalmente a una artritis y artrosis de los elementos posteriores, que básicamente los elementos posteriores son las articulaciones facetarias, ¿sí? Eso lleva a una carga sobre el segmento anterior del cuerpo vertebral. Esto significa, o también se traduce en una disminución de la densidad mineral ósea, aumenta la carga en flexión de los pacientes y también da cambios en la morfología vertebral. Y comienza nuevamente el ciclo vicioso.
¿sí? Para entender un poquito más sobre el impacto de la deformidad del adulto, Dubuset propuso un famoso cono de economía, que básicamente lo que establece este cono es que la base del cono está a nivel de la cabeza, ¿sí? Y la parte más estrecha se encuentra a nivel de los pies, ¿sí? Y dentro del cono tenemos un paciente parado en posición anatómica. Básicamente lo que propone él es que una desviación excesiva, ¿sí?, de la cabeza hacia los lados, ya sea anteroposterior o lateral, aumenta el reclutamiento de los músculos paraespinales, ¿sí?, y eso causa dolor, fatiga y finalmente discapacidad o incapacidad para las actividades de la vida diaria, ¿sí? Pero para entender un poco más sobre el balance sagital de la columna, tenemos que conocer los parámetros sagitales espinopélvicos, que rápidamente son la incidencia pélvica. La incidencia pélvica es un parámetro anatómico constante que es propio de cada uno, ¿sí? Luego la inclinación pélvica, ¿sí?, que tiene como tanto la inclinación pélvica como la pendiente sacra son dos ángulos posicionales y se relacionan con la orientación pélvica. Estos son los valores, ¿sí?, que estándar. Hay varios estudios que analizan valores similares. No hay todavía, o sea, no hay un estudio que diga estos son los valores propiamente dichos, sino que obviamente que varía en la población. Otros parámetros que tenemos que tener en cuenta es el eje vertical sagital, ¿sí?, que es una línea plomada desde el centro de C7 y se relaciona con otra línea que pasa a nivel del córner postero superior del platillo de S1, ¿sí? El eje vertical sagital debería ser menor a 4 centímetros, ¿sí? Este eje es muy importante porque cuando hay una alteración del eje, el paciente presenta ya dolor de espalda e incapacidad funcional. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es la lordosis lumbar y la incidencia pélvica y la relación con la lordosis lumbar es un parámetro muy importante que se tiene en columna. ¿Por qué? Porque el desajuste entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, que suele ser mayor a 10 grados, también se traduce en dolor y discapacidad. Russoli, uno de los que más ha estudiado la columna vertebral y sobre todo a nivel lumbar, definió 4 tipos de columnas, ¿sí? El tipo 1 y el tipo 2 son columnas con una incidencia pélvica baja, es decir, menor a 45 grados. El tipo 1 se caracteriza porque tiene un menor arco de lordosis inferior, ¿sí? El ápex o el vértice de la lordosis está a nivel de L5. Esto se traduce en una mayor hiperpresión a nivel discal, ¿sí?, toracolumbar. También genera una hiperextensión lumbar distal y aumenta el estrés en las facetas, en las articulaciones facetarias distales. Este tipo de columna, ¿sí?, predispone a generalmente espondilolistesis, L5, S1 y discopatías toracolumbares. El tipo 2 es la famosa espalda plana, ¿sí?, es un arco de lordosis inferior plano. Esto produce una hiperpresión a nivel del E4-S1. Esta columna tiene un menor potencial de retroversión pélvica, ¿sí?, entonces la cifosis es poco tolerada y produce degeneración discal. Estos dos tipos de columnas son los que están asociados con la degeneración, la escoliosis degenerativa del adulto, ¿sí? La columna de tipo 3 es la columna perfecta o armónica, tiene una armonía toracolumbar y no predispone a degeneración. Y la de tipo 5 está relacionada con la escoliosis idiopática del adolescente, tiene un alto estrés mecánico facetario y una mayor capacidad de retroversión pélvica, y esto genera o puede dar más riesgo de espondilolistesis y un canal estrecho lumbar. Lo que sí hay que tener en cuenta que a medida que uno envejece y teniendo en cuenta la etiopatogenia que hablamos anteriormente, ¿sí?, que básicamente es la pérdida de la altura discal y la artrosis facetaria, se va perdiendo la lordosis y esto se compensa con la retroversión pélvica, ¿sí? Pero además de la retroversión pélvica, ¿sí?, hay varios factores que influyen en mantener la mirada en el horizonte, que es el punto final a donde queremos llegar, con un balance sagital o un equilibrio de la columna. Entonces, más allá de la retroversión pélvica, hay otras cosas hay otros parámetros o mecanismos compensatorios que se da en un anciano, como es la
flexión de las rodillas, la extensión de los tobillos, y a nivel de la columna toracolumbar se produce una reducción de la cifosis torácica y una hiperlordosis a nivel cervical, como dije anteriormente, para mantener la mirada en el horizonte. En cuanto a la presentación clínica de los pacientes con deformidad del adulto, presentan principalmente dolor de espalda, que puede ir de leve a severo, con o sin radiculopatía. Esto conlleva la fatiga de los músculos paravertebrales y una incapacidad para las actividades diarias. ¿Sí? La característica de esta patología es que no hay alivio del dolor al inclinarse hacia adelante, ¿sí? Generalmente que eso se produce sobre todo en pacientes con canal estrecho. ¿Sí? Y en cuanto al examen físico, tenemos que tener en cuenta la inclinación global del tronco, ¿sí? La evaluación de la mirada horizontal, la deformidad coronal con la asimetría de los hombros, y la deformidad sagital tenemos que observar la morfología de la espalda, si es plana o no, y si es hipersifótica o hiposifótica. En cuanto a la evaluación radiográfica de todo paciente en cual estemos sospechando una deformidad del adulto, se piden espinogramas, frente y perfil, radiografías estáticas y dinámicas, tomografías y resonancias. Las resonancias, más allá de evaluar, ¿sí?, la columna, y también nos va a ayudar en la planificación postoperatoria posterior. Una vez que tenemos al paciente identificado, Schwab describió una clasificación, ¿sí?, que está altamente, esta clasificación lo que propone son 4 curvas básicas, con ciertos modificadores, que son el mismatch espinopélvico, el desajuste espinopélvico, el alineamiento global y la inclinación pélvica, ¿sí? Y estos modificadores están íntimamente relacionados con la calidad de vida del paciente. También lo que habla Schwab en este artículo es que los pacientes con un desajuste de incidencia pélvica, lordosis lumbar, mayor a 11 grados, una inclinación pélvica mayor a 22 grados y un eje vertical sagital mayor a 46 milímetros, ¿sí?, son pacientes con un score de Owestry de 40. El score de Owestry básicamente es un score de discapacidad. Son pacientes que tienen una discapacidad ya moderada. Entonces, una vez que categorizamos al paciente, hay estudios que hablan acerca de qué hacer con este paciente, si operarlo o no operarlo. En este estudio multicéntrico publicado por Kelly, utilizó 2 cortes, una aleatorizada con 63 pacientes y una corte observacional con 223 pacientes, con criterios de inclusión de adultos de 40 a 80 años con escoliosis lumbar sintomática, con ángulo de Cobb mayor a 30 grados y con índice de Owestry mayor a 20, o también este score de la SRS, que es un score funcional que también suele utilizarse. Lo que se vio es que todos los pacientes que fueron operados, ¿sí?, a los 2 años tenían una mejoría clínica importante de la calidad de vida relacionada con la salud, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico? Básicamente el dolor y la discapacidad, paciente que tenga síntomas neurológicos, que la curva progrese y el tratamiento no quirúrgico ineficaz. Esto habla de que, por ejemplo, le mandamos al paciente a kinesiología, 20 a 30 sesiones y no responde, bloqueos, analgésicos, etc. Lo que se vio es que los cambios en el eje vertical sagital y en el mismatch de incidencia pélvica y lordosis lumbar mejoran significativamente la calidad de vida. Y obviamente que los resultados quirúrgicos están relacionados con la edad del paciente. A lo largo del tiempo se ha estudiado diversas técnicas quirúrgicas. Uno de los que más estudió fue Lenke, ¿sí? Uno de los que más estudió la escoliosis degenerativa del adulto fue Lenke. Lenke propuso hace unos años una clasificación que se basaba en distintos niveles dependiendo la clínica que tenía el paciente, ¿sí?, como por ejemplo calcificación neurogénica, radiculopatía, dolor de espalda, osteofitos anterior, histesis, ángulo de Cobb coronal menor a 30, cifosis lumbar y desequilibrio global. En base a eso, fue proponiendo una serie de opciones quirúrgicas. Esto, los pacientes con desequilibrio global general, en el nivel 6, generalmente incluían osteotomías, ¿sí?, porque eran generalmente deformidades rígidas, y las osteotomías son las que se conocen ya hace muchos años: osteotomía de columna posterior, osteotomía de sustracción pedicular y resección de la columna vertebral.
que cada una de ellas tiene medido ciertos grados de corrección dependiendo cuál vayamos a utilizar. Lenke siguió clasificando y describiendo las osteotomías, son generalmente clasificaciones anatómicas, ¿sí? Para tratar de hablar todo el mismo idioma. Pero actualmente con las nuevas técnicas quirúrgicas, esto es lo que estamos realizando hoy en día, que son la fusión intersomática por vía anterior, ¿sí? Ya sean técnicas de ALIF, que es la fusión intersomática por vía anterior, OLIF, que es la oblicua, XLIF, que es la lateral, o tanto el PLIF como TLIF. Lo que se vio es que con estas técnicas la tasa de fusión es mayor, aumenta la estabilidad de la construcción tanto por vía anterior como vía posterior y restaura la altura discal, la lordosis total y la segmentaria. Es decir que las osteotomías, ¿sí?, que tanto se venía hablando en el pasado, están quedando un poco de lado con el advenimiento de las nuevas técnicas, y lo que hay que tener en cuenta acá es que cuando realizamos un abordaje por vía anterior, existen diversos cases, diversas cajas, y cada una viene con un cierto grado, por ejemplo las cajas hiperlordóticas, que nos ayudan a dar unos grados de corrección más o menos estimados. Esto es a modo de ejemplo, esto es lo que se hace hoy en día, ¿sí? Esto es un paciente de acá, esto es el abdomen del paciente, puesto en decúbito lateral derecho, arriba de la cabeza, hacia abajo los pies. Lo que se hace es, una vez que se hace la incisión por vía lateral, ¿sí?, oblicua, lo controlamos a través de rayos. Así se puede ver a través del separador de las valvas, eso que se ve ahí es el disco, ¿sí?, por vía anterior. Este es un ejemplo de uno de los cases que ponemos. Este es el control radioscópico con los testigos del case, y estas son las incisiones que quedan por vía anterior, ¿sí? Y obviamente que muchas construcciones, más allá de realizar la vía anterior, se realiza la artrodesis posterior percutánea, ¿sí? Esto es un ejemplo de artrodesis posterior percutánea, ¿sí?, con las guías para los tornillos. Otro de las técnicas novedosas y que cambió totalmente el paradigma de la corrección de la escoliosis es la sección transversal del ligamento longitudinal anterior, ¿sí?, que también lo que se puede hacer es por vía anterior, como mostré en la diapositiva anterior, hacer una sección del ligamento longitudinal común anterior, y eso disminuye la necesidad de osteotomías posteriores y aumenta más de 10 grados la lordosis del segmento. Es una opción que tenemos para corregir la deformidad. Algo muy importante que tiene esta técnica con respecto o comparando con las osteotomías es que el sangrado haciendo esta técnica, es el ACR, es de 75 a 100 mililitros, mientras que las osteotomías el sangrado van de 1 a 3 litros. Entonces, lo que se fue viendo en el último tiempo es que se necesitaba un algoritmo específico para ver qué pacientes lo podíamos tratar con cirugía mini-invasiva, ya sea con vía anterior y posterior, y a cuáles debería tratarse con cirugía abierta y osteotomía. Así es que Mumane hizo este algoritmo, que es el MISDEF, que básicamente se basa en si la columna está rígida o ya fue fusionada previamente. Si la respuesta es no, hay que tener en cuenta el eje vertical sagital, ¿sí?, la inclinación pélvica, el desajuste de la lordosis lumbar y la incidencia pélvica, el ángulo de cox coronal, y si todo esto coincide y todo es que sí, es un paciente que podemos tranquilamente hacer una cirugía mini-invasiva con solo descompresión o función del nivel afectado, ¿sí? Lo mismo, de ahí en adelante, el nivel 1 y 2 son cirugías mini-invasivas, el nivel 3 ya combina cirugía mini-invasiva con el ACR, y la posibilidad de hacer otras técnicas mini-invasivas de osteotomías. Y la clase tipo 4 es una columna rígida o fusionada anteriormente, ¿sí?, en la cual para corregirla es necesaria la cirugía abierta con osteotomías. Obviamente que cuando a la hora de abordar un paciente en la que hay que hacer una corrección, es muy importante tener en cuenta cómo se alinea este paciente, es decir, la alineación global
los parámetros pélvicos y la edad, todo lo que venimos hablando anteriormente. Entonces, lo que se publicó es este score, es el score de GAP, que es el score global de proporción y alienación. Lo que propone son los valores de corrección según la deformidad y predice el riesgo de complicaciones mecánicas en el postquirúrgico inmediato. Básicamente lo que hay que hacer es poner ciertos datos que los obtenemos previamente en esta calculadora y te da un score que tiene cierto puntaje, ¿sí? Menor a 2 es un paciente que está proporcionado en cuanto al balance sagital, de 3 a 6 es un paciente moderadamente proporcionado y mayor a 7 es severamente desproporcionado, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto identificado al paciente con las mediciones correctas, podemos abordar al paciente quirúrgicamente. Y vamos a la presentación de casos clínicos. El primer caso es un paciente ejemplo para mostrar las construcciones largas que se hacían antes. Este es un paciente con una escoliosis, como se ve en el espinograma, con un desequilibrio sagital global. Y lo que se hizo en esta oportunidad fue una construcción larga con una fusión de T9 a la pelvis, ¿sí? Hoy se está viendo, y la literatura ya se prefieren las construcciones un poco más cortas. Ahora sí, estos dos pacientes, para terminar, voy a mostrar pacientes que operamos en el servicio, en los cuales se utilizó la vía anterior, vía invasiva, con vía posterior. Esta es una paciente de 69 años, que presentaba una lumbalgia con irradiación a glúteo y ambos muslos, con una claudicación a marcha a los 100 metros, sin respuesta al tratamiento conservador. En cuanto al examen físico, presentaba el tronco flexionado, sin déficit motor ni sensitivo. Estos eran los espinogramas, con una curva coronal y un claro desbalance sagital, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, obviamente, medirlo antes con los programas informáticos que tenemos hoy, como el SurgiMap, y ponerlo en la calculadora, ¿sí?, de GAP, y ahí nos da que es un paciente está severamente desproporcionado, y la calculadora también lo que nos tira es los valores ideales a la cual debemos llevar esa corrección. Este paciente, bueno, se le pidieron los estudios complementarios, se realizó la cirugía, para que ustedes vean. Acá se observa, primero vamos a este nivel, L4, L5, lo que se hizo es un ACR, que es el realineamiento coronal anterior, con la sección del ligamento longitudinal común anterior, se puso un case hiperlordótico, y se hizo OLIF en los niveles sucesivos, con una artrodesis posterior percutánea, ¿sí? Una vez que se opera al paciente, se hacen las mediciones posteriores, ¿sí?, y estas mediciones se ponen nuevamente en la calculadora del GAP, y se ve que corrigió un montón el paciente, pasó de una severa disproporción a una moderada, ¿sí? Así que con, obviamente, resultados clínicos excelentes. El último paciente es una paciente femenina de 55 años con una lumbalgia invalidante, más una asiática izquierda dinámica de larga data. El dolor no se da en reposo, no respondía a tratamientos médicos, ¿sí? La SEC positivo, sin déficit motor ni sensitivo, con balance sagital normal, pero con una lumbalgia invalidante, como mencioné anteriormente. Estas son las radiografías en las cuales se ven la escoliosis a nivel lumbar. Como se mencionó anteriormente, se miden los valores preoperatorios, se ve una desproporción severa, ¿sí? Estas son las imágenes complementarias preoperatorias. Y una vez con esta paciente, lo que se propuso es hacer una vía lateral, L1, L2, L2, L3, y una vía oblicua, L3, L4 y L4, L5, con un segundo tiempo, una artrodesis posterior percutánea, L1, L5. Este es el resultado del primer tiempo. Acá pueden ver los testigos en el plano coronal y en la radiografía de perfil. Una vez que se realiza la cirugía, los valores obtenidos posoperatorios, también vamos a la calculadora, los ponemos, y acá vemos cómo el gap score es de 0. Es decir, que es una espalda proporcionada, ¿sí? Y vemos cómo corrige, hay una corrección, la verdad, muy, muy buena. Así que bueno,
eso fue todo. Muchas gracias.